When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar una serie de ejercicios sobre áreas y perímetros de triángulos. El primer ejercicio nos dice que el triángulo es rectángulo y la hipotenusa, es decir, A mide 6 centímetros y el lado B mide 2 centímetros. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos su hipotenusa, que mide 6 centímetros. ¿Por qué llamamos A a la hipotenusa? Porque el ángulo recto siempre vamos a llamarlo ángulo A. Por tanto, el vértice de la derecha de A será B y este vértice será C. Nos dice que el lado B, que sabemos que es este lado, ya que es el lado opuesto al vértice B, mide 2 centímetros. Y nos pide calcular el área y el perímetro. Lo primero que tenemos que observar es que no conocemos C y por tanto tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de ese cateto. Si no, no podremos calcular el perímetro. Para calcular este cateto utilizaremos el teorema de Pitágoras, que nos decía que A al cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. Sustituyendo los valores que conocemos, tendremos que 6 al cuadrado será igual a B al cuadrado, 2 al cuadrado, más C, que es el lado que no conocemos, al cuadrado. Por tanto, 36 será igual a 4 más C cuadrado y por tanto C cuadrado será 36 menos 4, es decir, 32. Por tanto, sacando la raíz cuadrada, nos quedará que C será la raíz cuadrada de 32, que nos dará 5,66 centímetros. Podremos ahora calcular el perímetro, que nos dará A más B más C, es decir, sustituyendo por los valores que tenemos, obtendremos que el perímetro da 13,66 centímetros. Calcularemos ahora el área. Sabemos que el área es igual a la base por la altura partido por 2. En nuestro caso, consideraremos el lado C como base de este triángulo y el lado B será la altura correspondiente a ese lado. Por tanto, tendremos que el área será 5,66 multiplicado por 2, que es la altura, y partido por 2. Por tanto, tendremos 2 que multiplica y 2 que divide. El área nos dará 5,66 centímetros al cuadrado. Tenemos ahora un triángulo isósceles, en el cual los lados iguales miden 3 centímetros y el lado desigual mide 4 centímetros. Es decir, este lado, que vemos que es el lado desigual, medirá 4 centímetros y estos dos lados miden 3 centímetros.
hemos nombrado los vértices del triángulo ABC y por tanto este lado será A, este lado será B y este lado será el lado C. Aquí no conocemos la altura, pero sabemos que si trazamos la altura respecto del lado desigual, ya que ambos lados son iguales, el lado desigual queda dividido por la altura en dos trozos iguales. Por tanto, podemos desglosar de este ejercicio un triángulo rectángulo en el que este vértice es B, este vértice es C y este punto de aquí vamos a llamarlo D, que será este. Sabemos que este lado medirá 2 centímetros, ya que hemos dicho que es la mitad justo a la hora de calcular la altura, ya que esta altura, como hemos dicho, divide a la base en dos partes iguales. Este cateto, puesto que ahora ya sí tenemos un triángulo rectángulo, será la altura de nuestro triángulo y la hipotenusa ahora será 3 centímetros. Por tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, podremos calcular la altura de ese triángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras a nuestro triángulo tendremos a cuadrado, que nos dará 9, igual a b cuadrado, que será h al cuadrado, más 2 al cuadrado, es decir, 4. Por tanto, h cuadrado será igual a 9 menos 4, que pasa al otro lado de la igualdad, y por tanto nos dará 5. Calculando la raíz cuadrada nos dará 2,23 centímetros. Puesto que ya conocemos los 3 lados del triángulo y la altura, podemos calcular tanto el perímetro como el área. En este caso, el perímetro será 3 más 3 más 4, es decir, 10 centímetros, y el área será la base, que será 4, por la altura que hemos calculado, 2,23, partido por 2. Es decir, nos dará 4,46 centímetros cuadrados. Supongamos que queremos comprobar que efectivamente el área con esta fórmula nos da lo mismo que si calculamos el área con la fórmula de Herón. Recuerdo que la fórmula de Herón era área igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C, donde el semiperímetro es igual al perímetro partido por 2. Bien, pues vamos a aplicar esta fórmula a este triángulo para ver qué sucede. Si calculamos en nuestro caso el semiperímetro, puesto que el perímetro lo habíamos calculado y nos daba 10, tendremos que 10 partido por 2 nos dará 5. Aplicaremos esta fórmula al ejercicio para ver qué sucede. Nos dice que es la raíz cuadrada del semiperímetro, es decir, 5, por el semiperímetro menos uno de los lados, en nuestro caso menos A, el semiperímetro menos B, que en nuestro caso también mide 3, y
el semiperímetro menos c, que medía 4 centímetros. Tendremos la raíz cuadrada de 5 por 5 menos 3, que nos da 2, por 5 menos 3, que nos vuelve a dar 2, y 5 menos 4, que nos dará 1. Es decir, tendremos 5 por 4, que será 20. Calculando la raíz cuadrada, observaremos que nos queda 4,47 centímetros cuadrados. ¿En qué radica la diferencia de este decimal? En que cuando hemos calculado la raíz cuadrada de 5 a la hora de calcular la altura, ya hemos truncado y por tanto ahí está la diferencia en el decimal. El resultado sería exactamente el mismo. When you